cada uno con una exposición de en torno a 40 originales. Es decir, que había una cantidad de originales. A quien le guste contemplar originales se podía pegar un festín allí, ¿no? Y entonces esos autores, pues os podéis imaginar que Andorra, las masas no andaban por allí, digamos, molestando a los autores y demás, ¿no? El público es muy reducido y todo eso. Entonces las jornadas eran casi una jornada de convivencia entre autores y algunos aficionados que se trataban allí. Entonces se crea un ambiente muy agradable. Si tú quieres un dibujo, pues no tienes que hacer cola ni nada de eso, sino que estás allí pues tomando un café tranquilamente, comiendo con autor. Yo recuerdo que el año que me invitaron a mí, el primer año que yo fui, pues llegamos un poco tarde a la cena oficial y me dice el organizador, pues mira, vas a tener que, en la mesa grande ya está todo ocupado, vas a tener que cenar con esta pareja. No me dijo ni quién era, ¿no? Y bueno, no, ningún inconveniente. Luego me entero que era William Band, el de la serie 13, una de las series punteras en Francia. Y hombre, está muy bien con un maestro y un autor de esta categoría cenar aquí. Digo, pero claro, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Si eres francés y yo no tengo ni idea de idioma, pues resulta que vive en España, en Santander, su mujer es española, habla perfectamente español y pasamos una noche agradabilísima. Hombre, te ponía los dientes muy largos cuando te hablaba de las tiradas que ellos manejaban allí, que tiene a toda la familia, sus hijos trabajando, le llevaba las cuentas y todo eso. Y bueno, esos lujos que se puede permitir un autor, que decía, yo normalmente salgo un título de estos de 13, que ha sido de la serie, que él ha tenido más larga, dice, en torno a 200.000 ejemplares. Dice, con los retrasos de otros títulos y eso, dice, yo cada año puedo vender en torno a 300.000 ejemplares. Dice, entonces cuando yo voy a abordar un guión nuevo, dice, en lugar de buscar documentación, dice, pues yo, ¿qué transcurre en el Amazonas? Pues cojo y me voy al Amazonas y saco fotos y estoy allí el tiempo que sea necesario, porque lo puedo permitir, y saco exactamente las mismas fotos que me van a servir en el guión, desde el ángulo que yo le quiero dar, con la luz que quiero que tenga y demás, ¿no? Bueno, eso es un lujazo, pero eso se lo pueden permitir muy poca gente. Y entonces, ¿qué autores han sido invitados? Bueno, pues yo que sé, allí ha pasado, pues, yo que sé, Carlos Jiménez, Luis García, de esa generación de los 80, que es la que nosotros hemos baqueteado más, pues eso estaban prácticamente todos los años, porque igual que me ocurría a mí, que después de estar invitado, yo a los años siguientes volvía ya por puro placer y por mi cuenta, eso mismo ocurría con muchos autores, que se habían encontrado muy a gusto, no estaban abrumados así por la gente ni por el público y todo eso, y podían estar con otros colegas de la profesión y todo eso, en un ambiente muy agradable, y iban cada año. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los fijos que iba era José María Blanco, que este era el que dibujaba en TVO la familia Ulises cuando la dejó Beneján. Cuando se jubiló y empezó el espacio de Salvador Méndez. Estaba Macavich, estaba un montón de gente de Bruguera, Segura. Todos autores importantes. Sí, Alfonso Fon es un autor que va todos los años también, este año también ha estado. Vive ahí al lado, vive muy cerca, en la parte de Lérida, de la parte alta. Sí. Alfonso. Hemos estado a punto de traerlo por algunas circunstancias, pues se nos ha... Bueno, tampoco vamos aquí a aburrir excesivamente al personal, ¿no? Bueno, yo no sé si esto tiene algún interés, que esta botellita de... Sí, lo tiene, sí. Sí me interesa. Sí. No sé si al resto le interesa. La idea que tenemos, que cuando alguien tenga alguna cuestión, que levante el brazo y ya está. Tiene libertad para irse, si no le interesa, pues está muy bien.
ahora está de puta madre, Digo yo, vamos. Una sola pregunta, yo ya no hago más preguntas. ¿A ti qué te parece la inteligencia artificial desde el punto de vista de los problemas que puede llevar a la economía, a ver, la inteligencia artificial, la inteligencia tiene el nombre. Es decir, porque esto no parte de cero, parte de material que hay circulando por ahí y hace una amalgama de cosas, interpreta algunos algoritmos y tal, y sale una cosa resultante muy bonita y todo eso, pero en realidad está plagiando, aunque sean pequeños trocitos de un autor, de otro, de ilustraciones que hay por aquí y por allí, que no es reconocible, que te lo ha tomado a ti, pero en realidad está tomando cosas de otro, y como digo, todo lo que está en internet, como ya es de libre disposición, quiera o no, por la inteligencia artificial, pues tiene ahí un campo un banco de imágenes tremendísimo, y bueno, pues tú le pides que haga cualquier cosa y empieza a buscar y te conforma y hace una ilustración con más o menos por los parámetros que tú le das y todo. Es peligroso. Es peligroso en el campo del arte, en el campo de productivo, y eso la verdad que va a costar mucho, va a suponer muchos atajos, y hay cosas que van a evolucionar de una forma muy rápida. De esta manera, en sí la inteligencia artificial lo que no tiene es creatividad. La creatividad se la dan los humanos, y el que haga un cómic a través de la inteligencia artificial le tendrá que decir a la inteligencia lo que quiere que haga. Con lo cual la creatividad se la está dando el humano a él, y ella va a ser una herramienta que sí que podrá mezclar mil cosas, que podrá tener recursos ilimitados y tal, pero al final hay alguien detrás que le está diciendo quiero que me mezcle esto con esto, del estilo, no sé qué, tal. O sea, no es autónoma en el sentido de dice, hazme un cómic del oeste. Y mira, bueno, vale. Qué guión, qué personajes, qué está diciendo. No tiene esa capacidad inventiva de decir voy a hacerlo. Todavía, porque llegará un momento, eso que vemos en ciencia ficción, de máquinas aprendiendo de máquinas. Eso ya sería muy ya no necesitarán necesariamente de alguna manera que... Entonces no sé si terminaremos con... Hombre, si esa capacidad la tendrá dentro de 10 años de pensar por sí misma y actuar cuando tú le digas yo necesito tal, y que tenga la capacidad de creativa para hacer las cosas. Pero ahora mismo ni la tiene, ni posiblemente le dejen que la tenga. Claro que no la tiene. Ahora mismo no, porque ahora mismo la inteligencia artificial funciona como un banco de datos gigante que es capaz de mezclar muy bien las cosas y es capaz de traerte cosas que tú a lo mejor no te piensas que se pueden mezclar. Pero al final es eso. Entonces, no tiene esa capacidad que decimos, lo estamos diciendo, de tener imaginación, de tener creatividad, de tener... de todas maneras, el punto de inflexión está en que cuando tenga la madurez para hacer eso, habrá que decir hasta aquí. No, yo creo que hay que decírselo antes, porque si se le deja, llegará un momento en que ya no puedes decirle, ¿dónde vas? Ya ha llegado y ya te dice, no, claro. Esto es libre. Ahora ya se están preocupando ya los gobiernos, como diciendo, sí, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a ser ella capaz de ser autónoma? Están tardando mucho en tomar decisiones. Sí, lo que pasa es que sí es verdad que va a destruir mucho trabajo, es decir, las cosas tediosas, pesadas. De hecho, las editoriales ya los libros de texto, solo texto con encabezamiento, número tal, eso ya lo hace la inteligencia artificial. Toma, este es el texto en Word y quiero que me lo hagas con este modelo. Toma, pam. Nada de tiempo tiene los libros, eso no necesita a nadie que te lo haga. Luego necesita a alguien que, el editor o el de la imprenta, que diga, está bien, luego voy al portadito. Ya te has quitado ahí una persona que tiene ocupado durante X tiempo haciendo las maquetas, revisando, no sé qué. Pero no hay una historia detrás. No, pero si el tema no está en que el trabajo que está quitando es, por ejemplo, mi trabajo, yo soy maquetista, a mí me das todo el texto y yo le doy forma en un libro. Y le doy la forma que yo quiero darle y sé cómo quiero que acaben mis párrafos, porque no quiero que acaben de una manera, quiero que sea, como el Paco dice, que tenga una integridad a la página, que no te quede en iba a, ¿sabes? Intentar que cada página tenga una integridad. Y ese tipo de trabajo, que es
poco tedioso y mecánico y tal, aunque tú te preocupes porque las cosas sean de una manera concreta, eso va a hacer, ahora lo hace una máquina. Porque se puede mecanizar. Entonces, ese tipo de cosas mecánicas al final es lo que la inteligencia artificial va a ir quitando. Y por ejemplo, yo que sé, un cómic, él dibujará un lápiz y tal, y habrá una inteligencia artificial que le diga, quiero que le des color con esta paleta de colores. Y con este tipo de grado, con este tipo de fondo, con este tipo de tal, y él y ella automáticamente te hará y te hará 7 originales. Claro. Y le dirás tú, pues me gusta este. Pero lo que decía Paco, ¿no? Cuando este hombre era el Pepe Candelas, ¿no? Que te ponían unos bretes ahí, pero tú de alguna manera tú potenciabas tu creatividad. Y él le estaba dando unos parámetros aleatorios y le daba la libertad un poco de moverse. Aquí lo que tiene es claro, aquí al final es mecanización y comodidad para el empresario, para no gastarse el dinero en un encriptador, o en un colorista, o en un maquetador. Al final, lo único que hace ese tipo de cosas es que destruye ese tipo de empleos. Los empleos que son creativos y tal, no va a poder sustituirlos. Si él se imagina un personaje, por mucho que se empeñe en la inteligencia artificial, por lo menos por ahora no es capaz de hacerlo. Pero el entintador es creatividad. No, bueno, sí. Pero lo hace un poco a su manera, ¿no? Puede tintar sobre una base de lápiz. Una base, pero muchos entintadores mejoran el lápiz, incluso modifican y aportan. Pero eso al final lo puedes mecanizar, lo puedes mecanizar y puedes decir, joder, no he hecho una máquina, se ha quedado aquí, no sé qué. La máquina entintando sí sería un calcador, pero el entintador personal. Claro, pero al final, cuando tú estás haciendo un producto en el que te quieres ahorrar, en vez de costarle al usuario final, costarle 15 euros, le va a costar 5 o 7 y a la empresa le va a costar 2 hacerlo y va a ganar 5, pues le va a dar igual que el entintador sea creativo o no sea creativo, ¿sabes? Ahora, que eso pasa en otros ámbitos. No, me refería a que precisamente esos sistemas mecanizados. Otro tipo de cosas, pero que en este tipo de industria pasará así. Para que alguna gente gane dinero, se coarta la creatividad. Al final siempre es lo mismo. Al final es reducir el gasto para yo ganar más dinero y los que están viviendo en esa etapa, pues yo no puedo ganar. La mecánica de la industria es eso. Quería preguntar una cosa a Paco, si nos salimos de inteligencia artificial, volvemos a lo analógico, que es lo bonito. No, quería preguntarle que no hemos hablado todavía de tu faceta de caricaturista. Y yo quería preguntarte porque tú eres posiblemente el caricaturista con más caricaturas tuyas que hay. Porque te han hecho todos los caricaturistas del mundo. Y yo tengo la suerte de que tú me has hecho una también, incluso a mí. Quería preguntarte cómo empezó esa historia de contactar con caricaturistas para que le hicieran caricaturas y hacerle la suya a la vez y esas cosas. Pues mira, esta historia empezó, lo decía un poco en el prólogo de una recopilación de caricaturas de gente del cómic, que es el primer tomo que quiero sacar de caricaturas, pero luego tengo, yo creo que puedo tener, no exagero, en torno a 4 o 5 mil caricaturas. Estas de gente del cómic son unas 350, probablemente el libro más pequeño. Y yo eso, la caricatura siempre ha sido algo que me ha atraído y yo lo he venido haciendo desde siempre. Era algo que normalmente hacía por puro placer. Cuando vi que ya tenía un poquito de tabla, pues empecé a hacer también caricaturas por mi cargo y eso, pero la inmensa mayoría yo lo he hecho por puro placer. Y las víctimas, llamarlo de alguna forma, pues eran personajes famosos, en otros casos compañeros de profesión, como es tu caso y demás. Y bueno, pues lo iba haciendo sin más pretensiones que el placer de hacerlo y que en este caso pues, al interesado terminara gustándole o no. Y bueno, pues ahora estoy tratando de ir recopilando y ordenando todas esas caricaturas que las tengo ahí a granel y clasificarlas un poco por tema y por ahí, pero siempre me ha traído mucho el tema. Perdonar que a las 9, un segundo y hacemos la. Yo difiero de las primeras víctimas fuimos algunos de las caricaturas mucho antes de que se edificara eso. Fuimos víctimas de toda la vida. Pero no doloroso, no víctima dolorosa. Bueno, alguna vez de
tenemos. Había de todo, porque. Paco, dos preguntas rapidicas. No, lo ¿No? siento, perdona. Bueno. No es Hombre, que. déjalo que haga una preguntilla por lo menos. Bueno, una. No, te iba a preguntar si a ti, como dibujante, ¿qué te hubiera gustado dibujar? A ti personalmente. No personajes de otros, lo que sea, en plan de decir tu sueño, tu ideal, para tú estar a gusto contigo mismo. ¿Hay algo que se haya quedado que te hubiera gustado dibujar? Muchas cosas. Pero yo, el proyecto mío personal en el que más empeño puse, de que me hubiera gustado que cuajara para haber trabajado en él indefinidamente hasta mi jubilación, era la serie esta de Tarteso. Porque era un estilo de dibujo en el que yo me siento más cómodo. Yo soy de los pocos autores que tienen registros, vamos a llamarlo así, realistas y también humorísticos o caricaturescos, ¿no? Y en este caso yo me siento más cómodo en el dibujo así más cartoon, más caricaturesco, que en el realista, que es como si estuviese trabajando ahí con un corsé, ¿no? Todo tiene que estar ajustado. Y en esta serie pues yo me la planteé pues, para eso, para que yo disfrutara haciéndola. Pienso que yo doy mejor la talla en ese tipo de dibujo que en el realista. Y bueno, pues empecé esa serie con muchísima ilusión, puse muchísima carne en el asador. Vivimos en el país que vivimos y yo tampoco soy un ingenuo y yo sabía que tenía pocas posibilidades de cuajar. Pero bueno, lo intenté durante 4 entregas, 4 tomos, y las ventas no daban para sostener una serie en el tiempo con esas ventas, ¿no? Entonces, y además saber que el que se vendiera o no, en la mayoría de los casos, no dependían en sí de la calidad del producto, sino que eran factores ajenos al autor, ¿no? En este caso, el talón de Aquiles del mundo del cómic está en la distribución. Una cosa en la que uno poco puede hacer, pero lo cierto es que si el trabajo que tú haces no llega al público, no hay posibilidad de que le guste o no le guste. Y ahí se da una criba tremenda. Y la mayoría de las cosas que hacemos es que no llega al público potencial que podría interesarle, ¿no? Y eso es un poco frustrante, ¿no? Porque tú sabes, yo creo que todos los autores somos nuestros primeros críticos y sabes si una cosa es mejor o es peor. Yo ahí traté de dar lo mejor y yo pienso que en cada número iba mejorando un poquito porque vas perfilando mejor los personajes, te vas haciendo mejor con la historia y todo eso. Y en cambio yo me daba cuenta de que las ventas iban descendiendo. Era una cosa un poco paradójica, ¿no? Yo entendía que la historia mejoraba, pero las ventas iban descendiendo. ¿Qué pasa? Que esa editorial iba una editorial que empezó muy joven, cuando yo empecé con ella, iba creciendo y en cada año había cambiado de distribuidora. Cambiar de distribuidora se supone que para mejorar, pero lo cierto es que con cada vez que he cambiado de distribuidora colocaba menos ejemplares en las tiendas. Es decir, el primer tomo es que la editorial estaba recién estrenada y empezó a trabajar con una pequeña distribuidora, muy artesanal y eso, pero de los 4.000 ejemplares que sacó la editorial, los colocó todos. Luego es cierto que te llegan devoluciones y cosas, pero los colocó todos, los 4.000 ejemplares, hasta el punto que yo me acuerdo de ir a una feria de Sevilla y a firmar ejemplares y en el stand de la editorial no tenían ejemplares, lo que uno pedía allí al Corte Inglés porque lo había colocado todo. En cada uno de los álbumes, con una distribuidora distinta que teóricamente iba para mejorar, pues se iban colocando menos ejemplares. Y ya en el último, que apenas se colocaron un poco más de 1.000, pues yo la verdad que quedé un poco tocado de decir, bueno, pero realmente me doy por vencido y como sospechaba, no hay forma de que en este país pueda cuajar una serie fuera de Mortadelo, Filemón o
4 casos muy concretos. Y me tomé un tiempo de reflexión, pero luego, pues, por una serie de contratiempos, pues se ha alargado en el tiempo y ya no lo he retomado. Segundo pero en mi mente está el hacer un tomo nuevo, pues para cerrar un poco El círculo. Ya está. Bueno, pues ya está. Es que quiero que la foto de familia, Sí. la entrega del plano, y que la hagamos. Luego seguís preguntando 5 minutillos, vamos, o sí. Pero es que José Juan se va a Roqueta, entonces no tiene vehículo. Bueno, entonces llega un momento, no, pues entrégaselo tú, ahí está. El miembro Morata se ha tenido que ir, disculpadlo, Claro, porque claro, había hacemos cierto la problema entrega, de. Paco. Venga, hecho el problema, no. Alejandro es también el que ahora la foto de familia y ya pues lo que dije, ya está, pues después que compré cosas, unos minutillos y ya está. Ponerlo aquí al lado. José Juan que se ha currado esta mañana. Paco Asenco, hombre, poneros ahí un poquito, los que soy Cecilio, de los que habéis hecho actividades en la jornada, evidentemente. Hay que ser un poquito, digo yo, ¿no? Hay que ser justo con ellos.